Palabras de alegría y esperanza. Es el segundo domingo de Adviento del año C. Dal Vangelo Las secondo lecturas de Luca. Lucas 3:1-6 y el comentario del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Lucas es considerado como el historiador entre los evangelistas porque su obra, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, contiene referencias exactas y precisas a emperadores, reyes, procuradores, procónsules, y en el pasaje del Evangelio de hoy, introduciendo la figura del Bautista, nos ofrece una información muy valiosa y preciosa que nos permite datar el comienzo de la vida pública de Jesús. El tiempo en que comienza toda nuestra historia con la predicación del Bautista y luego el bautismo de Jesús es el de la paz romana, la cual fue pronunciada por el emperador Augusto. El imperio estaba pacificado, no hay guerras civiles, Palestina, que nos interesa, está firmemente en manos de Roma. No hay signos de rebelión. Los celotes no aparecen en la época de Jesús, aparecerán unas décadas más tarde. La vida en Israel es, por tanto, muy tranquila. Escuchemos cómo Lucas introduce solemnemente este momento decisivo de nuestra historia, el comienzo de la vida pública de Jesús. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y Traconítida, y Lisanio, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Después de haber narrado la infancia de Jesús en los dos primeros capítulos de su Evangelio, Lucas introduce el comienzo de la vida pública de Jesús refiriéndose a los grandes personajes de su tiempo. Son los protagonistas de la historia, los que cuentan, y Lucas los enumera en forma gradual, según su importancia. Nos detendremos sobre estos personajes porque queremos entender en qué contexto histórico el Hijo de Dios puso en marcha el mundo nuevo. El primero de estos personajes solo podía ser el emperador Tiberio. En el fondo he colocado una moneda de oro de Tiberio. Lo mostraba a él con la inscripción Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y en el reverso una representación de su madre Livia, la tercera esposa de César Augusto, con la inscripción Pontifex Maximus, refiriéndose por supuesto a Tiberio. Él es el gobernante del mundo y se presentó con esta moneda que no se utilizaba para el comercio, sino para la propaganda. Se presenta como Augusto, Sebastos, en griego, significa el venerable, por tanto el divino, un superhombre. Lucas nos dice que ya llevaba 15 años en el poder, y esta indicación es muy valiosa porque nos permite hacer algunos cálculos para entender en qué año comenzó la vida pública de Jesús. Tiberio no era hijo de Augusto, sino que era hijo de Livia, y cuando todos los sucesores que Augusto habría querido como emperadores después de él mueren, ya sea por muerte natural o por veneno, y por cierto, parece que Livia también se involucró en estas intrigas y en estos venenos,
Augusto adoptó a Tiberio en el año 4 después de Cristo. Por cierto, Livia tenía crecientes desacuerdos con su hijo y Tiberio ya no podía soportar su intromisión para interferir en los asuntos políticos. Y al final ni siquiera fue a su funeral, al funeral de su madre. En el año 14 después de Cristo, cuando murió Augusto, Tiberio llega al poder. Y si añadimos 15 años de gobiernos que ha estado en el poder, estaremos en el año 29. Pero debemos tener en cuenta que el escritor es Lucas, que viene de Antioquía de Siria, y en Siria los años de reinado de los emperadores se contaban de forma diferente. Por tanto, hoy los historiadores están de acuerdo en que la vida pública de Jesús comenzó en el otoño del 27 después de Cristo. ¿Qué es lo que ocurría en el mundo cuando el Bautista comenzó a predicar? Estamos en el año 26, exactamente el año en que Tiberio deja Roma y se traslada a Capri, donde hizo construir 12 chalés y los eligió como residencia. El más bello de todos es la famosa Villa Jovis, Villa de Júpiter, que se encuentra a 300 metros sobre el mar frente a un panorama impresionante en el Golfo de Nápoles. Nos cuentan Tácito y Suetonio que Tiberio se abandonó a perversiones indecibles. Mientras tanto, el gobernante de Roma es el prefecto del pretorio, el infame Lucio Helio Sejano. En Roma es un tiempo de intriga, de delaciones, de asesinatos, crueldades de todo tipo. La vida de los que aspiran al poder es un continuo slalom entre puñales y venenos. Este es el mundo en que Jesús comienza a predicar su evangelio. Si Lucas hubiera querido darnos la fecha del comienzo de la vida pública de Jesús, podría haberse parado aquí. En cambio, sigue presentándonos a los titulares del poder de su tiempo en Palestina y sus alrededores. En primer lugar, por supuesto, el representante de Roma, Pilato, que reside en Cesarea y gobierna esa parte de Palestina que Herodes el Grande había dejado a su hijo Arquelao en su testamento. Pero desde el principio, los personajes más importantes de Judea habían pedido a César Augusto que lo destituyera. Fue un tiempo de disturbios y revueltas que fueron sofocadas en sangre. El primero había provocado 3.000 víctimas, muchos de ellos por crucifixión, alrededor de la ciudad de Jerusalén. ¿Quién era este Pilato? Era un protegido del notorio Sejano. Lo presenta Filón, uno de sus contemporáneos y contemporáneo de Jesús. Filón es de Alejandría, de Egipto, y dice que era un hombre de carácter inflexible y además de su arrogancia era duro y solo de capaz de actos violentos, robos, brutalidad, torturas, ejecuciones sin juicio, una crueldad atroz sin límites. Este es el que gobierna Judea y Samaria. El tercer personaje es Antipas, otro hijo de Herodes el Grande, a quien su padre había dejado Galilea, y que nos interesa mucho porque allí está Nazaret. Jesús vivió siempre como súbdito de este Antipas y también le dejó Perea, en donde Juan estaba bautizando en Betabara. El cuarto personaje es Felipe.
el tercero de los hijos de Herodes, que han heredado una parte de su reino. Le ha tocado la parte norte, en el extremo norte de la tierra de Israel. Y él vive allí tranquilamente. Fundó su capital, que naturalmente le llamó Cesarea, una reverencia a Tiberio, y para distinguirla de la otra Cesarea que está en el Mediterráneo, la llamó Cesarea de Felipe. Vive con Salomé, su muy joven esposa, que es la famosa Baisarina Salomé. Luego Lucas menciona a Lisanio, de quien no sabemos prácticamente nada. Creo que lo añadió porque quiere dejar al número 7 con otros dos personajes que no son los líderes políticos, sino los líderes religiosos, los sumos sacerdotes Anás y Caifás, que son los verdaderos responsables de la muerte de Jesús. Anás había sido sumo sacerdote del año 6 al 15 después de Cristo, y después de él 4 de sus hijos se convirtieron en sumos sacerdotes, y el sumo sacerdote de la época era su yerno Caifás. Puse al fondo un osario muy famoso que se encontró cerca de Jerusalén en 1990, y es importante porque se encontró entre los osarios de la familia de Caifás. Esto es importante porque en este osario se encuentra la inscripción que dice José, hijo de Caifás. Y el historiador Flavio Josefo nos dice que el Caifás del Evangelio se llamaba José. Por la fecha de este osario, la evidente riqueza, y es un osario muy elaborado y bien preservado, con los huesos de un hombre de unos 60 años, todo esto nos lleva a deducir que se trata del osario de Caifás, uno de los dos grandes responsables de la muerte de Jesús. Desafortunadamente no dice que sea el sumo sacerdote, de lo contrario estaríamos seguros de que es su osario. Ahora nos interesa señalar que hay 7 personajes y queremos captar el mensaje que Lucas nos quiere dar. Lo primero, Lucas quiere que quede claro para todos que lo que va a narrar no es el comienzo de una fábula o un mito esotérico creado por la fantasía e imaginación de un soñador. Quiere referirse a hechos concretos. Y esto también es importante para nuestra catequesis de hoy. Situar la historia de Jesús en nuestro mundo, en un contexto histórico bien preciso, en una determinada cultura, la cultura de un pueblo semítico. Por tanto, hablará, razonará con imágenes y en el idioma de su pueblo. Se coloca en este contexto para darnos a entender lo que quiere proponernos. Segundo mensaje, viene de este número 7. Toda la historia que está narrada, la sagrada y la profana, la historia judía y la historia pagana, está representada aquí, toda la historia. El número 7 indica la totalidad y está involucrado el evento que Lucas está a punto de contar. Un nuevo reino está a punto de comenzar. No un reino del otro mundo, sino un reino que debe establecerse en este mundo. Si fuera del otro mundo, no hubiera tenido la reacción violenta de estas instituciones políticas y religiosas
que en su lugar se sintieron desafiados y querrán perpetuar su dominación, y Jesús, presentando su nuevo reino, los pondrá en crisis. De hecho, estas dos potencias se aliarán para oponerse a la llegada del nuevo reino. ¿Cómo comienza esta nueva historia del mundo? Escuchemos. La palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Para presentar la investidura profética del Bautista, Lucas recurre a una fórmula bien conocida en el Antiguo Testamento cuando se quiere presentar la vocación de un profeta. El libro de Jeremías comienza diciendo: "El Señor me dirigió la palabra". Es la misma expresión que utiliza Lucas para el Bautista. La palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías. ¿En qué contexto espiritual del pueblo de Israel llega esta llamada? Es un momento muy doloroso porque Israel desde hace siglos experimenta el silencio de Dios. Dios ya no habla a su pueblo, no envía más profetas, su palabra no desciende a nadie porque la gente de cabeza dura no escucha a los profetas. Dios entonces cerró su cielo. Este silencio doloroso lo encontramos en boca del salmista. Así, por ejemplo, dice el Salmo 74, Señor, ya no hay más profetas y nadie entre nosotros nos sabe decir hasta cuándo durará esto. Nadie nos muestra los caminos del Señor. También en el capítulo 3 del libro de Daniel, donde hay esta oración, Señor, por amor de Abraham, tu amigo, recuerda tu misericordia, porque ya no tenemos ni príncipe, ni jefe, ni sacerdote, ni profeta, y ya no tenemos incluso un lugar para ir a rezar. Si tenemos en cuenta este dolor por el silencio de Dios, comprenderemos el anuncio del ángel a Zacarías cuando dice, tú, Zacarías, tendrás alegría y regocijo, y muchos se alegrarán de su nacimiento. La razón es que un profeta aparece de nuevo después de este silencio de siglos. Entonces, ¿sobre quién desciende la palabra de Dios? No en los grandes de este mundo, y menos a los sacerdotes del templo, los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Esta gente que están a cargo de los poderes y son refractarios a la palabra del Señor, nunca encontraremos profetas en instituciones de poder. La palabra de Dios desciende sobre Juan, que vive en el desierto. Y como hoy también queremos acoger esta palabra, estamos en Adviento, por lo tanto, la preparación para recibir la palabra que es Cristo, que es el Evangelio, ¿en qué contexto la debemos situar? El Bautista nos lo sugiere, en el desierto. Tratemos de reflexionar lo que sucede en el desierto. Crea las condiciones oportunas para que la palabra descienda sobre nosotros. En primer lugar, el desierto es un lugar de silencio. Una noche en Palmira, por tanto en el desierto sirio, el guía del grupo nos dice, esta noche quiero que hagan una experiencia particular en el desierto. Nos dijo que permaneciéramos en silencio durante media hora para escuchar
el sonido del silencio. El silencio del desierto es una experiencia inolvidable, porque estamos aturdidos por el ruido, el clamor, los gritos, los altavoces. ¿Cómo hace la palabra de Dios para descender en esta situación? Los profetas Jeremías, Baruch, recuerdan la sabiduría de un pueblo estimado por todos, el pueblo de Temán, un pueblo que vive en el desierto, donde se cultiva la sabiduría, donde se valora la sabiduría más que el oro y piedras preciosas. Y uno de los amigos de Job, un sabio, venía de Temán. Donde hay silencio, allí puede llegar la palabra del Señor. Allí no hay ruido. Y nosotros tenemos miedo al silencio, porque en el silencio surgen las inquietudes interiores, esas preguntas que tan a menudo queremos silenciar. Entonces hacemos ruido, creamos confusión. En este Adviento debemos experimentar el silencio, descubrir momentos de silencio para ser receptivos a esta palabra y que esta palabra del Señor pueda descender sobre nosotros. También, si queremos que esta palabra descienda, el desierto es el lugar donde volvemos a lo esencial. No existe lo superfluo en el desierto. Allí el pan es pan, no es galleta, el agua es agua, no es Coca-Cola. Solo hay lo necesario para la vida, no lo superfluo. Estamos agobiados por muchas cosas superfluas. La moda y la publicidad que determinan tantas de nuestras opciones y nos hacen perder la cabeza por lo efímero, nos hacen olvidar y descuidar lo esencial, lo que realmente cuenta. Si no volvemos a lo esencial, si no evitamos todos los residuos, la palabra del Señor no puede descender sobre nosotros. Tercer contexto que encontramos en el desierto donde la palabra puede descender. Es el lugar donde no se acumula. En el desierto no puedes llevar lo que te pesa, solo llevas lo que puedes llevar sobre tus hombros. La tierra que pisas, que es tuya, y la que estás pisando, porque cuando das un paso adelante esa tierra pertenece a otro. Si no asimilas este mensaje del desierto, sigues siendo un esclavo de la lógica del mundo viejo, donde se sugiere que se acumulen posesiones para aparecer, para ser una persona de éxito. Es el mundo de la competencia, de injusticias, engaños y guerras. Si uno no tiene esta experiencia del desierto y por tanto del desprendimiento de los bienes de este mundo, para no convertirse en su esclavo, la palabra del Señor no puede descender sobre nosotros. La última característica del que hace la experiencia del desierto. En el desierto no se puede caminar solo. Si caminas solo por el desierto, mueres. Tienes que caminar junto a otros, compartiendo todo lo que uno tiene disponible. Si uno se aísla, si piensa en su propia vida, sin tener en cuenta a los demás, uno no sobrevive. Si queremos que la palabra del Señor descienda sobre nosotros, debemos cultivar esta atención a los que viven a nuestro lado. De lo contrario, la palabra no puede llegar hasta nosotros. No podremos acoger la palabra que quiere entrar en nuestras vidas, que es Cristo, que es su Evangelio.
El Bautista creció en el desierto, por lo tanto, asimiló esta espiritualidad y pudo recibir la palabra. Escuchemos ahora cómo empieza a llevar a cabo la misión a la que Dios lo llamó. Juan recorrió toda la región del río Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán. Lo torcido se enderezará y lo disparejo será nivelado, y todo mortal verá la salvación de Dios. El Bautista llevaba a cabo su misión a través de toda la región. En la Biblia, este río tiene un significado teológico, el ser la frontera entre la tierra pagana, tierra de la esclavitud, de la que salió el pueblo de Israel, y la tierra de la libertad, donde este pueblo fue introducido por Josué. Pero el Bautista quiere hacer tomar conciencia a este pueblo que no es realmente libre. Debe hacer nuevamente esta transición de este pasaje de la esclavitud del pecado a la verdadera libertad. Y de hecho, predica la conversión, en griego metanoia, del griego metanoein, cambiar la forma de pensar, la forma de juzgar, cambiar los criterios con los que se evalúan las cosas de la vida. Luego, como señal, el paso del río Jordán, un gesto que indica la opción de realizar este cambio de vida. El objetivo es la remisión de los pecados, el perdón de los pecados. ¿Qué significa el perdón de los pecados? El Bautista no dice que haya que pedir perdón al Señor, que hay que hacer penitencia, sacrificios, ayuno. No, nada de eso. No preocuparse por los errores que se han cometido. Dice que se necesita la metanoia, esta toma de conciencia de que estamos haciendo elecciones equivocadas, errando en la vida, y cuando el Señor logre que entiendas esto, serás perdonado. Esta forma de entender el perdón es revolucionario, porque el perdón en Israel se obtenía yendo al templo para ofrecer sacrificios a Dios o haciendo penitencia, purificaciones. No. El Bautista dice que el perdón es obra de Dios, que puede hacerte entender que tienes que hacer una metanoia, un cambio en la forma de pensar y vivir. Entonces tu pecado es borrado. Luego, para presentar lo que está sucediendo, Lucas introduce una profecía encontrada en el libro de Isaías y dice que esta profecía se cumple en su totalidad en este momento, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos. El profeta que pronunció este oráculo es un profeta anónimo que vivió en Babilonia en el siglo VI a.C., con un pueblo esclavizado por los babilonios, y está anunciando a estas personas el fin de la esclavitud. Preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos, porque ahora nos llevará de vuelta a nuestra tierra. La profecía se aplica al Bautista porque ahora se está
preparando a este pueblo para la liberación que está a punto de llegar. Es la invitación a preparar el camino del Señor y enderezar sus senderos. El Señor quiere venir a liberar a este pueblo, librarlos de la esclavitud del pecado, pero hay que esperarlo en sus senderos, preparar el camino que Él quiere recorrer. ¿Cuál es el camino por el que quiere venir a liberarnos? Es el camino del Evangelio. Existen muchos caminos que nos inventamos para que el Señor venga a salvarnos, pero muchas veces estos caminos no tienen nada que ver con el Evangelio. Hay ciertas prácticas religiosas que a la gente le puede gustar, pero no salvan, no conducen a la libertad. El único camino por el que viene el Señor es el de su palabra, de su Evangelio. Este Evangelio es el que nos salva. Conocemos a muchas personas que son devotas, pero luego siguen esclavos del dinero, del egoísmo, del orgullo. Enderecen mis caminos, sigan mi senda, no intenten hacerlas torcidas porque te gusten así. No, el camino es recto. Es el camino de Cristo que conocemos bien, es el camino de la liberación. Y luego hay una promesa. Todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán, lo torcido se enderezará y lo disparejo será nivelado. A veces estas palabras del profeta se interpretan como una invitación para cortar las montañas de nuestro orgullo y de nuestra autosuficiencia, para llenar los barrancos que nos separan de nuestros hermanos. No, no es esto lo que tenemos que hacer aquí. Esta es una promesa de lo que el Señor hará. Y es una promesa que tenemos que interiorizar bien porque existe una tentación muy peligrosa y es la tentación contra la esperanza. ¿Cuántas veces decimos que ciertas colinas, ciertas montañas nunca se aplanarán? Las colinas de los poderes de este mundo que crean situaciones insostenibles y decimos que nunca cambiarán, que estos poderes son demasiado fuertes. Pero Dios dice, todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán. Todas estas separaciones entre pueblos, entre culturas, se aplanarán. El respeto a todas las culturas no causará guerras, sino que la diversidad será positiva. Crearán unión, servicio mutuo. Por eso, la importancia de interiorizar esta promesa, porque si perdemos la esperanza, dejamos caer los brazos, y entonces el mal ha ganado. Repitamos a nosotros mismos esta promesa que hace el profeta. Las colinas y las montañas se aplanarán, no por nosotros, sino por Dios, por su palabra. Y luego el último mensaje, muy hermoso, que solo Lucas menciona. También Mateo y Marcos citan esta profecía, pero se detienen en la primera. Las montañas se aplanarán y los valles que se llenarán. Pero Lucas continúa la profecía diciendo que todo mortal verá la salvación de Dios. Mortal, carne en el original, en la Biblia indica la frágil condición de nuestra humanidad que será toda salvada. También este es un mensaje de esperanza que debemos cultivar. La esperanza en la certeza de la victoria del amor de Dios por encima de nuestras fragilidades. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.